presenta la conferencia Buenas prácticas sectoriales, medición de incidencia de ilícito en Colombia y Ecuador. Ahora sí, doctor Orozco, lo escuchamos. Bueno, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Venimos a contarles unas buenas prácticas de mediciones que hacemos específicamente en la industria de tabaco o de cigarrillos y que han servido mucho para identificar la evolución de cuál ha sido el porcentaje del mercado de ilícito en el país. Les voy a contar un poco cómo se hace la metodología, para qué sirve y qué podemos lograr con esto. Entonces, lo primero es por qué es importante medir los mercados ilegales. Pues primero para conocer la dimensión del problema, es decir, qué porcentaje de un mercado está enfocado en lo ilegal, que pues se sabe que lo ilegal no ayuda al recaudo de impuestos. Lo segundo, conocer la evolución de la incidencia, es decir, estos ejercicios se vuelven importantes en la medida en que se hagan constantemente en el tiempo, que podamos tener comparaciones contra años anteriores. Lo tercero es conocer los hábitos de consumo de las personas, en este caso cigarrillos, que permitan identificar estrategias para combatir el flagelo, profundizar, identificar en cuáles regiones, en cuáles grupos de edad, en qué niveles socioeconómicos, si es en hombres y mujeres, está más concentrado el problema, identificar canales de distribución, o sea, en el caso de cigarrillos, en qué canales la gente está normalmente comprando los productos ilegales, y dimensionar, digo yo, porque los cálculos exactos son un poco complejos de hacer, el recaudo de impuestos que se deja de recibir a causa de un flagelo como el contrabando de cigarrillos. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo primero arranca desde el punto de vista de muestra. Las muestras que nosotros utilizamos en esta metodología, que como les digo, la idea aquí es contarles un poco las buenas prácticas en este sentido, son encuestas que son probabilísticas de una población. En este caso vamos a ver ejemplos de Ecuador y Colombia. Entonces, para poder hacer una muestra representativa de un país, lo primero es que hay que seleccionar municipios aleatoriamente dentro de todo el país. Luego de que se seleccionan los municipios, se seleccionan manzanas aleatoriamente dentro de las zonas urbanas y veredas dentro de las zonas rurales. Luego de esa etapa se seleccionan máximo 4 hogares por manzana o por vereda y luego dentro del hogar se pregunta por una persona mayor de 18 años que sea la más próxima a cumplir años. Entonces ahí puede salir el hijo, el papá, la ama de casa o cualquier persona que viva en ese hogar. Entonces lo primero es la selección de la muestra. Esas 4 etapas que aquí están un poco más detalladas, pero yo se las explico un poco más sencillas, son las que permiten decir que con una muestra y un margen de error, los resultados de un estudio de este tipo son representativos de una población o de un país, como en este caso vamos a ver Colombia o Ecuador. Y a partir de esa muestra, lo otro muy importante es la metodología. Esta metodología se denomina PAC-SWAP. Nosotros lo que hacemos aquí es que al llegar al hogar del encuestado, le preguntamos a la persona seleccionada qué categorías consume. Entonces le decimos, usted consume snacks, consume gaseosas, consume jugos, consume bebidas alcohólicas, etc. Y ahí cuando la persona nos dice, yo soy fumador o consumo cigarrillos, le decimos, bueno, nos puede ayudar con unas preguntas sobre hábitos de consumo. Entonces le hacemos unas preguntas de hábitos, cada cuánto fuma, por qué compra esa marca, qué tan satisfecho está con ella, dónde compra normalmente ese producto, por qué lo elige. Y solo al final de la encuesta le pedimos que nos venda la cajetilla que la persona consume. Esa cajetilla la traemos a las oficinas de Invamer y con unos expertos de la industria se identifica cuáles cajetillas son ilegales y cuáles legales. ¿Por qué se hace así? Porque solo desde el consumidor se puede capturar un dato como este. Si uno va y lo trata de capturar en los canales de distribución, es decir, en las tiendas de barrio, en los minimercados, en los mayoristas, pues claramente no va a poder saber cuáles son las tiendas mayoristas o minimercados que venden productos ilegales. Solo lo puedes saber y calcular el porcentaje del mercado ilegal cuando vas directamente al consumidor. Entonces,
esto se puede hacer para cualquier industria, lo hemos venido haciendo para cigarrillos y en algunos años para licores, pero para cualquier industria se puede hacer. Si ustedes, por ejemplo, tuvieran un problema de que están adulterando o falsificando una marca de gaseosas, se puede hacer para gaseosas, se puede hacer para textiles, se puede hacer para galletas, se puede hacer para cualquier tipo de producto, siempre y cuando una vez se recoja el producto, haya forma de identificar cuál de esos productos son ilegales y cuáles legales. Entonces eso garantiza que ese porcentaje de participación en el mercado de los productos ilegales es el real. Si se va, digamos, el nivel de incautaciones es muy importante porque pues, nos dice cuánto prevenimos o cuánto dejamos o no permitimos que llegara al mercado, pero el nivel o el porcentaje de un mercado ilegal se debe calcular yendo directamente al consumidor. Ejemplos, entonces, ¿cómo se ha comportado el tema de cigarrillos en Ecuador y Colombia? En Colombia, que es la barra amarilla, lo estamos midiendo desde el año 2011. Empezamos haciéndolo cada 2 años, 2011, 2013, 2015, y a partir del 2016 lo empezamos a medir de manera anual. En el caso de Colombia, hoy, o sea, finalizando el 2022, que fue la última medición que se realizó, el 34% del mercado es ilegal, es decir, 1 de cada 3 cigarrillos son ilegales, que es pues un porcentaje bastante grande del mercado, pues cualquier compañía o marca quisiera tener la tercera parte de un mercado de estos. Y en el caso de Ecuador es un problema mucho más acentuado, es el 79%, es decir, 8 de cada 10 cigarrillos de los que se consumen son ilegales. Y miren que, y sin meterme pues en ese tema, pero es parte del análisis, el tema tributario tiene mucho que ver. En la medida en que se aumentan mucho los impuestos de los mercados legales, como ocurrió en el caso de Colombia entre el 2017 y el 2018, pues la ilegalidad puede empezar a aumentar porque hay un mayor incentivo a consumir ilegales, dado que se aumenta el diferencial de precio entre el legal y el ilegal, que ahora vamos a ver cómo son esos diferenciales. Entonces, pues de entrada se ve que no es un problema minúsculo, es un problema que hay que atacar, que obviamente se ataca, como bien lo viene haciendo la Polfa desde el punto de vista de las incautaciones, pero que también hay que atacarlo con estrategias que ya la industria ha venido realizando y que ojalá se puedan hacer desde el punto de vista tributario. Cuando uno mira a la izquierda, este caso es Colombia, contra la derecha, ¿cuántos cigarrillos consume una persona que consume cigarrillos legales? El que consume legal consume 45 cigarrillos a la semana, que es el 2022, la barra negra que ven a la derecha. Y en el caso de quienes consumen cigarrillos ilegales, consumen 69 cigarrillos casi a la semana. Entonces, el fumador de un cigarrillo ilegal tiende a ser un fumador pues que fuma más cigarrillos y por eso busca beneficio económico vía precio. Entonces, por eso, aquellas personas que fuman más, fuman ilegal, porque el ilegal es muchísimo más barato. Cuando uno mira, bueno, ¿y de dónde vienen esos cigarrillos? Entonces, es muy curioso porque pues, en el caso de Ecuador y Colombia cambia sustancialmente. En el caso de Ecuador, que está a la izquierda, vienen el 64%, de ese 79% del mercado ilegal viene de Asia, y haciendo como un zoom a ese continente, vienen más de Corea del Sur, de China y de India. Y ahora cuando miremos los precios, pues ustedes van a decir, claramente el tema de impuestos hace que el cigarrillo legal sea mucho más caro y logra que trayendo un producto desde Asia sea muchísimo más barato que el legal. O sea que eso pues del tema del origen se analiza por ese lado y se analiza gracias al trabajo que se hace con cada una de las cajetillas que se codifica contra la encuesta, se georreferencia el punto exacto donde se recogió. Y en el caso de Colombia vienen mayoritariamente de Uruguay, el 11% de ese 34%, Emiratos Árabes y Corea, y ya pues en menor medida de Paraguay, China, India y otros países que están agrupados ahí. ¿Y cuáles son las marcas? Pues que esto es importante en las comunicaciones que se hacen de estos resultados para que el consumidor pueda empezar a identificar también las marcas que más
marcan, perdón la redundancia, dentro de lo ilegal, y para que las autoridades a la hora de hacer incautaciones y a la hora de revisar establecimientos también las puedan identificar. Entonces, en el caso de Ecuador, la principal marca ilegal es Carnival, que representa el 39% de ese 79%, Silver Elephant y Marlboro, que sobre todo entra de Colombia a Ecuador. En el caso de Colombia, la marca principal en el mercado ilegal es Rumba, luego Carnival, que coincide pues con la primera de Ecuador, y otro cigarrillo que se llama Ibiza, Fisher, y ya los otros pues en menor medida. Pero son marcas ya posicionadas. De hecho, cuando uno pregunta, esta marca que usted me está entregando y está consumiendo, ¿es la marca que usted va a consumir próximamente? Y la fidelidad con la marca es impresionante. El 80% de las personas dice que es su marca frecuente y que es la marca que va a volver a comprar. Y lo más diciente también es que estas estructuras logran tener una logística de distribución supremamente organizada, porque el principal canal donde las personas consiguen estos cigarrillos son las tiendas de barrio, tanto en la parte legal como en la parte ilegal. Es decir, la tienda por naturaleza es el canal donde se venden más cigarrillos, pero se venden casi que por igual o pues muy parecido para hacer un mercado ilegal en las tiendas que ustedes saben pues que en Colombia, por ejemplo, hay más de 600.000 tiendas de barrio. Entonces, que el 66% de los consumidores de cigarrillos ilegales te digan que lo consumen en la tienda, quiere decir que es porque una estructura de distribución bastante organizada en ese mercado ilegal. Y cuando nosotros cogemos el mapa georreferenciado de donde hicimos todas las encuestas, y prácticamente los puntos rojos que ponemos, que son donde encontramos cigarrillos ilegales, están distribuidos por todo el mapa, tanto de Ecuador como de Colombia. Es decir, que uno podría decir que en casi todos los barrios de Ecuador, sobre todo, hay cigarrillos ilegales, y en muchísimos barrios de Colombia también los hay. Es decir, el tema de distribución es muy importante e incluso trasciende hacia los mini mercados de barrio y hacia las licoreras. Obviamente en grandes cadenas pues no ocurre. Y aquí viene el punto de decisión del consumidor a la hora de elegir una marca u otra, sea ilegal o legal, entendiendo que muchos de los consumidores en la mayoría de los casos no son conscientes de que están consumiendo un cigarrillo ilegal porque efectivamente lo consiguen fácil. Entonces, cuando uno pregunta en los que consumen legal, su principal factor de compra es el sabor. En segundo lugar, porque es la más barata. Y en tercer lugar, disponibilidad. Pero miren lo que ocurre en el caso de los ilegales. Va primero, es la más barata, con el 86% en el caso de Colombia, y sabor el 72%. Entonces, de entrada ya nos están diciendo, yo elijo ese cigarrillo por precio. O sea, ellos quisieran consumir una marca legal, porque es aspiracional, porque claramente pues da estatus por otras razones, pero el diferencial de precio es tan alto que se van por la más barata, recordando lo que les mostré anteriormente, y es que el fumador de ilegal es un fumador que consume más cigarrillos a la semana que el fumador de legal. En temas de precios, la diferencia en Colombia, que está a la derecha de ustedes, entre una cajetilla legal y una ilegal es de 4.700 pesos, que poniéndolo en términos más sencillos y redondeando un poquito pues la cifra, pero para que la entiendan fácil, el cigarrillo legal cuesta el doble que el ilegal. Es decir, con lo que una persona compra una cajetilla de 10 cigarrillos de una marca legal, se compra una de 20 cigarrillos de una marca ilegal. Entonces, si usted es una persona que tiene pues un hábito de consumo alto y necesita además recursos, porque cuando uno caracteriza a la población que consume ilegal, pues está más enfocada a niveles socioeconómicos bajos y a zonas más alejadas de las ciudades principales. Entonces, esa persona que tiene una necesidad de ahorro y que además tiene un hábito de consumo, pues necesita ahorrar y por eso lo elige, porque si quisiera un legal tendría que invertir o gastar 4.700 pesos más, que en el caso de esas personas que consumen ilegal estamos hablando de 3 cajetillas a la semana, de 20 cigarrillos, porque vimos que consumen
69 cigarrillos a la semana. Entonces, cuando usted multiplica eso por 3 a la semana, eso le da casi 15.000 pesos, redondeándolo más a la semana, que al mes son 60.000 pesos con un salario mínimo de 1.130.000 pesos. Entonces, ahí está el tema. Y en el caso de Ecuador es de $3.2, que también pues en términos prácticos es casi el doble el cigarrillo legal que el ilegal. Eso era lo que les traía, buenas prácticas, esto se puede medir en todas las industrias, ha sido muy exitoso pues en el caso de Colombia y Ecuador porque le ha permitido a la industria y a las autoridades establecer estrategias que puedan luchar contra el flagelo y pues la invitación es a que en este espacio que obviamente tiene mucho foco en la lucha contra el contrabando se puedan repetir o replicar estas mediciones para entender un poco mejor la magnitud del problema en cada una de las industrias. Muchas gracias. Y ahí le ayudé con la agenda. Perfecto, Martín. Les ayudó con el